Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, y a petición de Ventor R2D2, vamos a echarle un vistazo a la canción Master of the Wind de Manowar. Sabéis que yo suelo publicar en lacuerda.net las canciones que me vais pidiendo. Lo que pasa es que lacuerda.net solo acepta contenido en español. Entonces, claro, esta canción de Manowar, que es en inglés, la he tenido que colgar en otro sitio y me he ido a Ultimate Guitar. Por desgracia no voy a poder tocar la canción entera porque está protegida. Es de estas que miras en YouTube y te dice que no puedes utilizarla. Entonces, como para cuestiones de aprendizaje y enseñanza sí que está permitido, pues la única condición es que no la toque entera. Por desgracia voy a coger cada parte y las voy a explicar por separado porque es el único modo que puedo hacer si no quiero que el copyright de YouTube me dé un tirón de orejas. Como ya os dije en otro vídeo, pronto haré una publicación en la que explicaré cómo funciona el tema del copyright en YouTube, por si vosotros también queréis publicar contenidos. Bueno, sin más preámbulos, vamos al lío. En la estrofa solo hay una guitarra y esa guitarra va dando un golpe o un rasgueo por cada 4 tiempos, o sea, un compás completo. Lo primero que vamos a hacer es ver qué acordes se tocan en la estrofa. Y para ello os pongo unos vídeos de los que estoy publicando en los que os muestro cómo hacer los diferentes acordes. Dedo 1, traste 2, quinta cuerda. Dedo 2, traste 2, cuarta cuerda. Tocamos todas las cuerdas. Dedo 2, traste 2, cuerda 1. Dedo 3, traste 3, cuerda 2. Dedo 1, traste 2, cuerda 3. Y la cuarta cuerda al aire. Ni la quinta ni la sexta se tocan en esta ocasión. Las notas entre paréntesis que aparecen son solo la nota. Entonces vamos a ver cómo se hace la nota, que serían mi entre paréntesis y re entre paréntesis. O sea, la sexta cuerda es el mi al aire y la cuarta cuerda al aire es el re. De tal manera que si queremos hacer la estrofa, la guitarra que entra haría 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Eso se repetiría de nuevo. Y en la segunda parte de la estrofa haríamos lo mismo, pero en lugar de hacer la cuerda re al aire solo dando la nota re, haremos el acorde de re, de este modo. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voy a tocar la estrofa entera y voy a tocar también la melodía vocal para que sepáis a qué me refiero y os suene por dónde va la cosa. 1, 2, 3, 4. Hay una pequeña errata en la tablatura referente al puente en la que dice que la guitarra 1 golpea o rasguea una vez por cada 4 tiempos. En realidad en el puente es una vez cada 2 tiempos. Con el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 5, con el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4 y con el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2. La sexta cuerda no la tocamos. Es dedo 2, traste 2, cuerda 5. Dedo 1, traste 1, cuerda 4. Dedo 3, traste 2, cuerda 3. Segunda cuerda al aire. Y dedo 4, traste 2, cuerda 1. La sexta cuerda no se toca. Sería con el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 5. Con el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4. Tercera, segunda y primera al aire.
no se toca la sexta cuerda. Y sencillamente tendríamos que colocar con el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 5 y con el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4. Y dejamos las otras 3 cuerdas al aire. No tocamos la sexta. La guitarra 1, por tanto, sería 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Así de sencillo. Mientras tanto, la guitarra arpegiada haría lo siguiente. Si os fijáis cómo lo hago yo, el arpegio, lo que hago es bajar con la púa hacia abajo todas las cuerdas y cuando subo, subo alternando. Contrapúa, púa, contrapúa. La verdad que aquí lo podéis hacer, por ejemplo, subiendo a contrapúa. Alternándolo todo. Luego, si eres un guitarrista más clásico y no usas púa o prefieres no usar púa, la manera de arpegiar esto podría perfectamente ser 2 pulgar y luego índice, medio, anular, medio, índice, pulgar y otro pulgar doble. Pero vamos, ya os digo, yo prefiero a gusto del consumidor. Voy a tocar las 2 guitarras juntas y además meto la melodía para que sepáis dónde estamos en la canción, ¿vale? 1, 2, 3 y... En el caso del estribillo, como os he dicho, la guitarra 1 lleva una rítmica muy marcada que sería negra, corcheas, negra, corcheas. Una negra, 2 corcheas, una negra, 2 corcheas. Y esto se repetiría durante todo el estribillo, con los cambios de los acordes. Os explico primero los acordes con los famosos vídeos que os comento. Podemos colocar nuestro dedo 2 en el traste 3 de la sexta, nuestro dedo 1 en el traste 2 de la quinta, luego nuestro dedo 3 en el traste 3 de la primera. Se tocan todas las cuerdas. Yo, por ejemplo, no utilizo el dedo 3 en el traste 3 de la primera. En lugar de ello, utilizo el dedo 4. Cuestión de costumbres. A gusto del consumidor, como prefiráis. Y luego hay otro modo de hacerlo que os vais a encontrar en muchas ocasiones, que es como lo he hecho yo con el dedo 4 en el tercer traste, pero además añadiríamos con el dedo 3 en el traste 3 de la segunda. Colocando el dedo 1 en el traste 2 de la quinta cuerda y el dedo 4 o el dedo 3, yo coloco el dedo 4 normalmente, en el traste 4 de la cuarta. Tocamos todas las cuerdas. Y como veis suena preciosísimo. Si nosotros un re mayor lo ponemos con cejilla, en lugar de poner la cejilla, vamos a arquear el dedo y colocamos el dedo 1 en la quinta cuerda, quinto traste, y aprovechamos el mi al aire que se nos queda en la primera cuerda. Por lo tanto, esto sería un open chord. Aprovechamos cuerdas al aire para nuestro sonido. Entonces, sería dedo 4, traste 7, segunda cuerda, dedo 3, traste 7, tercera cuerda, dedo 2, traste 7, cuarta cuerda. En la quinta cuerda tenemos el dedo 1 en el quinto traste y ese mi al aire. La sexta cuerda no se tocaría.
que sencillamente sería colocar el dedo 3 en el traste 5 de la quinta cuerda, el dedo 2 en el traste 4 de la cuarta y el dedo 1 en el traste 3 de la segunda. No tocamos la sexta cuerda, tocamos el resto. Por lo tanto, la guitarra 1 haría... La guitarra 2 lo marca con arpegios. Y ahora lo toco todo junto y con la melodía. 1, 2, 3 y... Toda esta estructura, estrofa, puente, estribillo, se repetiría y al final haríamos otro estribillo más. Y ahí tenemos Master of the Wind de Manowar. Temazo. Ale, sed buenos.